Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta capacitación, siendo el día 25 de septiembre del 2025. Les agradezco su tiempo de espera. El día de hoy estoy muy emocionado de compartir con ustedes estos conocimientos de Canva. Muchas gracias por las reacciones que están enviando. De verdad, para mí es un gran honor que el día de hoy se unan a esta transmisión 120 personas que estén conectadas en sus casas, saliendo de su trabajo, demostrando que el docente tiene esa gran capacidad de resiliencia y que a pesar del cansancio y a pesar de las condiciones del propio sistema, siempre estamos dispuestos a prepararnos y de verdad estoy muy agradecido porque estén aquí. Quisiera que me escriban en el chat de dónde nos sintonizan, por favor, para ver quiénes estamos. Por favor, ¿de qué municipio nos estás sintonizando? Les agradezco, por favor, el uso del chat. Tenemos ya varias personas aquí contestando. Muy bien, muchas gracias. San Martín Hidalgo, Ayotlán, Guadalajara, Zapopan, Acatlán de Juárez, California, gracias. Tlajomulco, Puebla, Zapopan, Tecolotlán, Detzatlán, Ameca, Ciudad Guzmán, Michoacán. Está increíble esto, de verdad, muchísimas gracias. Naucalpan, Estado de México, Guanajuato, Tlaquepaque. Increíble, de verdad. Muchísimas gracias por su interés. Para quienes son nuevas y nuevos en este grupo de estudio, les comento que desde la pandemia me he dedicado a dar cursos, talleres a docentes y sobre inteligencia artificial. Obviamente es ya más reciente, ¿no? Pero en aquellos tiempos, herramientas digitales. Y ha ido creciendo el grupo, ha ido transformándose de nombre. El día de hoy, Docencia Artificial, estrenamos el nombre y quisiera hacer un trato con ustedes. Yo les voy a regalar una capacitación en inteligencia artificial, en la herramienta digital de Canva, pero quisiera que ustedes me hicieran un favor, que pudieran seguir el perfil de Docencia Artificial en Instagram. Por favor, acabo de abrir la cuenta, tiene 0 seguidores y quisiera que me hicieran ese enorme favor. Búsquenlo así tal cual, Docencia Artificial, como está en el logo en esta parte superior y espero allí eh, su su perfil pueda seguir a esta página y además también agradecerles que tuvieran la consideración de subir alguna historia, que etiqueten la cuenta, que me puedan etiquetar también de mi perfil personal. Miren, ya están llegando aquí los seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Hemos realizado varias capacitaciones, teníamos algún tiempo que no lo realizábamos por obviamente este desgaste docente que ustedes bien entenderán, ¿no? El hecho de los tiempos y demás que se complican de pronto. Entonces, les agradezco que el día de hoy estén aquí. También está mi perfil personal en la propia cuenta de Docencia Artificial. En Seguidos, es la única cuenta que está en Seguidos. Así que les agradecería enormemente que pudieran integrarse también allí en Instagram para poderle dar seguimiento a estos talleres y a las publicaciones posteriores que haré en videos cortos para su uso. Muy bien, entonces sin más, comenzamos este taller que está enfocado a crear diagnóstico, más bien el informe del diagnóstico grupal, que como docentes, bueno, es una de nuestras labores en este mes de septiembre, ¿no? Y para poder comenzar, ustedes saben que hay una guía de consejo técnico que estamos a punto de ilustrarnos con ella el día de mañana en esta primera sesión ordinaria. Esta sesión
lo que pretende, pues, es enfocar muchas de las áreas del diagnóstico, ¿no? Y abordar también algunas otras situaciones que tienen que ver con lo particular de cada estado en este sentido. Aquí hay personas de otros estados, hay algunos estados que llevan su guía estatal y en este caso, Jalisco, que es de donde estamos transmitiendo, también es uno de los estados que propone el uso de su propia guía. Entonces, lo ideal sería retomar esos conceptos de, estoy viendo que hay algo de interferencia en algunos perfiles, hay una sola persona que dice que hay interferencia, otras personas me dicen que escucha bien, les agradezco entonces eh, de su paciencia para quienes no lo escuchen bien, porque estoy recibiendo entonces comentarios que sí. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces. Tenemos aquí, por ejemplo, el estado de Jalisco, que tiene sus consideraciones para la fase intensiva de supervisores y directivos y para colectivos escolares en esta fase intensiva que ya revisábamos previamente, ¿no? Saben que de pronto el cambio de gobierno ha transformado el modelo Recrea a educación al estilo Jalisco, que pretende también los mismos principios. Seguimos viendo el autoconocimiento de la CAP, etcétera. Y entonces, en este diagnóstico socioeducativo, por ejemplo, que nos hablaban aquí, es interesante ver esta ruta, ¿no? En donde planteamos un contexto, hechos y evidencias, análisis y causas, seguido del impacto en aprendizajes y la gestión y prioridades y oportunidades, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empezar? Esta parte del contexto, que muchas de las veces es tan tedioso redactar el contexto, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial puede apoyarnos en esa lectura de la realidad, ese tipo de situaciones que podemos ir avanzando. Quisiera aquí, antes de continuar, que por medio de emojis me hagan saber si usan la inteligencia artificial con mucha pasión, así como yo. Si es que no la usan, hay que poner emojis negativos de me entristece, por ejemplo. Aquí yo veo ya a muchas personas que ponen like, que ponen corazón, confeti, perfecto, muchas gracias. Cada vez somos más las personas que usamos inteligencia artificial, eso lo aplaudo, pero también aquí veo varias personas que dicen que no. Muy bien. Entonces, ese tipo de comentarios me ayudan a saber de dónde partir, ¿no? En ese sentido, hemos avanzado en el uso de inteligencia artificial. El año pasado, en octubre, tuve el honor de ser conferencista en Recrea Academy y hablaba del uso de inteligencia artificial ya. Tengo alrededor de 2 años usándola y la verdad es que es fascinante el uso en educación y cada vez hay más mejoras en este aspecto. Así que, sin más, damos comienzo. Una vez que ya tenemos la ruta, digamos, hacia dónde vamos, en lo que nos van a pedir como sistema, vamos a hacer un ejemplo de cómo está adelantándose este tipo de manuales a los requisitos indispensables para crear un diagnóstico. Aquí no les voy a mostrar cómo hacer un diagnóstico. Muy seguramente ustedes ya lo hicieron, ya implementaron exámenes, implementaron cuestionarios, test, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacer un informe? ¿Cómo hacer que ese diagnóstico realmente nos funcione en grupo y que además se vea bien, que es la idea de Canva? Para quienes no me conocen tampoco y recién se integran, la verdad es que a mí me apasiona mucho Canva también. Mi esposa trabaja en Canva diseñando plantillas para plantillas educativas en Canva a todos los niveles. Recientemente estuvimos en Cancún en un evento de Canva. Aquí tengo mi termo que me obsequiaron ese día también.
Y ese es un evento donde fueron ambassadors de distintos países, ¿no? La verdad es que esta herramienta es fascinante y el día de hoy quisiera mostrarles algo de lo que podemos realizar en Canva. Entonces, vamos primero a tomar en cuenta algunas herramientas nuevas de Canva que no se le ha dado el suficiente uso o el prioritario, ¿no? Canva tiene distintas herramientas de diseño. Empezó con una voluntad de hacer que el diseño sea para todas y todos y ha ido integrando herramientas que al principio tal vez Canva era como para sustituir algunos programas de diseño que eran muy tediosos, pero posteriormente fue avanzando en la creación de herramientas y ahora hay como una suite enorme que pretende apoyarnos en el uso de otras herramientas, como lo es documentos de Canva, por ejemplo. Les agradecería aquí su like si es que usan documentos de Canva, o también me entristece si es que nunca lo han usado, por favor. Bueno, ya veo aquí varios me asombra, varios like también. Excelente. Está aquí dividida la opinión entre quienes sí usan, quienes no usan docs de Canva. A ver, ¿quién ha usado hojas de cálculo en Canva? No hojas de cálculo en Google, hoja de cálculo en Canva. Es este segundo logo de aquí, el azul. ¿Quién ha usado hojas de cálculo de Canva? Bueno, aquí no está tan dividida la opinión, aquí está bastante cargado hacia lo negativo. Veo pocas personas que han usado las hojas de cálculo. Muy bien. Pues esta herramienta nos va a ser de gran utilidad porque el día de hoy la vamos a usar. Primero, quisiera que pudieran observar lo que voy a estar realizando y a lo mejor en un segundo momento empezar a crearlo ustedes. Si le damos clic aquí en hoja de cálculo, va a abrirnos en la siguiente pestaña una hoja de cálculo en blanco. Si me permiten compartir la siguiente pestaña, va a mostrar una hoja de cálculo en blanco. Esta hoja de cálculo se parece bastante a lo que vemos en Google, pero también a lo que vemos en Excel. ¿No? En Excel sería el programa similar a las hojas de cálculo. Tenemos entonces columnas y tenemos filas. Estas herramientas que Canva nos ofrece, además agrega, al igual que en cualquier otro diseño de Canva, agrega plantillas. Puedes usar directamente una plantilla de hoja de cálculo en Canva. Estas plantillas, hay muchas que son gratuitas, hay otras que están reservadas para la versión premium, que en este caso les recuerdo que el acceso a Canva con el correo institucional de @jaliscoedu nos va a permitir integrar herramientas premium de manera gratuita. Así que siempre que usen Canva les recomiendo usar el correo de @jaliscoedu para quienes lo tengan. Aquí, por ejemplo, en estas plantillas vamos a ver algunas que están orientadas, por ejemplo, a los gastos, a los ingresos y egresos de una empresa, rastreador de clientes potenciales, tenemos también una rúbrica de evaluación, tenemos sobre todo cosas que están orientadas hacia la productividad, ¿no? El control del presupuesto, tenemos también calculadora de precios, tenemos distintas plantillas, además también enfocadas al calendario anual. De hecho, hay una lista de asistencia, en digital que podemos tomar aquí en hoja de cálculo. Hay un registro de presupuesto. Todas estas cosas muy seguramente le servirán a muchos profesionistas. A nosotros como docentes, tal vez no todas. ¿Qué sí nos puede servir?
la herramienta como tal. ¿Cómo nos va a servir esta herramienta? Debo reconocer que aquí a Canva le falta algo. A Canva le falta formularios, así como los formularios de Google, que puedan ir recolectando información a gran escala y que puedan sintetizarla en una hoja de cálculo. Eso es lo que le hace falta a Canva. Estoy seguro que muy pronto saldrá una herramienta similar. Ahora, lo que nos falta en ese sentido es el formulario para captar eh, la información, recolectarla. Sin embargo, tenemos la posibilidad de usar esas herramientas, ¿no? ¿Por qué no usar otras herramientas y armonizarlas con lo que sí nos funciona de Canva en ese sentido? Así que, suponiendo que tenemos un grupo de 40 estudiantes, como mínimo habrá quien tenga más, ¿no? Habrá quien tenga poco menos. Vamos a hacer un ejercicio de un grupo de 40 estudiantes. Estos 40 estudiantes me los inventé con inteligencia artificial, justo usando ChatGPT. Le pedí que hiciera un grupo ficticio de 40 estudiantes de educación básica. No me hizo caso, debo reconocerlo, porque me puso aquí licenciada, licenciado, me puso ingeniero, maestra, maestro, me puso una lista con unos nombres así, pero eso no es lo prioritario, ¿no? Porque le pedí además que me pusiera una lista con edades, que me pusiera además sus canales de aprendizaje, que me pusiera si eran neurotípicos, neurodivergentes, su número de lista, su CURP, su correo institucional, todo eso en una lista para que nos pueda servir en el ejemplo, ¿no? Entonces yo la voy a copiar de mi Excel, porque además se la pedí en Excel, así que lo voy a copiar de Excel y lo voy a pegar en esta hoja de cálculo. Muy seguramente deberíamos esperar unos pocos minutos para que esa información sea vaciada. Miren, ya está lista, tenemos una columna con número de lista, tenemos nombre, aquí es en donde les digo que agregó leak, que agregó ingeniero, etcétera, otras personas están sin ese espacio, tenemos edad, 9 años, una licenciatura con 9 años, esta curva, debo reconocer, está muy extraña, ¿no? Tenemos matrícula, correo institucional, tenemos también diagnóstico académico, ¿cómo le fue en el diagnóstico académico? De un total de 40 puntos, ¿cuánto sacó, no? Aquí le pedí que fuera muy variado, que pusiera cosas muy extremas, como que le fuera a un estudiante muy mal en el diagnóstico, a otros que le fuera muy bien. Tenemos también una columna de evaluación socioemocional, digamos usando una rúbrica del 1 al 5, ¿no? ¿Cuánto sacó del 1 al 5 en la evaluación socioemocional que aplicamos? En teoría, ¿no? Supuesto. El canal de aprendizaje auditivo kinestésico, todo eso es al azar. Tenemos también inteligencia múltiple más desarrollada, también les asignó una al azar. Tenemos neurodivergencia, esta es la última de las columnas que vamos a poder aprovechar aquí. Entonces, esto es, digamos, una información vaciada en esta hoja de cálculo que nos va a permitir ir dando pie a lo que sigue. Una vez que nosotros tenemos ya nuestra hoja de cálculo aquí, vamos a tener muchas herramientas, algunas con inteligencia artificial, otras no tanto, que nos van a poder ser de utilidad. En esta parte superior tenemos acciones rápidas, como pueden observar aquí, y después del espacio de comentar tenemos gráficas mágicas. Si nosotros le damos clic aquí a gráficas mágicas, nos va a abrir un espacio del lado izquierdo, la herramienta, que nos va a permitir crear a partir de esos datos gráficas como estas. Dirán ustedes, Excel también las crea, hojas de cálculo también las genera, ciertamente. Así que aquí el agregado, ¿no? El valor agregado de Canva es que además integra un diseño. Si en algo se ha caracterizado Canva es en ofrecernos la posibilidad de entregar algo que además de ser funcional, se vea bien y pueda ofrecer a quienes nos leen algo
que se vea bien y que sea de utilidad. Podemos elegir varios tipos de gráficas. Hay en embudo, con líneas, en área, anillo, radar, barras eh, verticales, horizontales, circulares. Esta me gusta mucho porque es como un mapa. Si le damos clic a alguna de estas, nos va a ofrecer, por ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? De cómo se vería esa gráfica con la información que nosotros le estamos dando. Aquí vamos a poder elegir también una columna en especial para poder generar esa gráfica o podemos elegir la de todo el documento, ¿no? Vamos a tomar esta como ejemplo y listo. En cuestión de pocos segundos se abre aquí una tabla. Esta gráfica de Tree Map nos va a mostrar del lado izquierdo los datos o si la queremos personalizar. De este lado de datos tenemos las fuentes, que es de dónde tomó la información, de dónde se tomó esa información. Tenemos además de qué página, en este caso solamente tenemos una página. ¿Qué valores mostrar? Aquí mostramos la columna de neurodivergencia. Tenemos también la opción de tamaño. Si queremos personalizar, podemos agregar un título, subtítulo, además agrega el texto de la fuente, a lo mejor un link que te lleve a otro espacio. Es así como podemos ver de manera muy rápida el usar este tipo de gráficas. Podemos moldearla a nuestro favor. Podemos además ya ocultar este menú y recorrerla hacia donde nosotros queramos. Podemos cambiar los colores de manera muy rápida en la parte superior. Y aquí, dando clic, nos va a permitir también hacer un acercamiento a los neurotípicos y cómo se vería en proporciones, en proporciones. Hay como mayoría neurotípicos, pero también hay dislexia en menor cantidad. Tenemos TDAH, tenemos discalculia y tenemos trastorno del espectro autista, como parte de un ejemplo, ¿no? Que esto ya debería estar precisamente en nuestros diagnósticos, ya que son de pronto casos que se dan muy recurrentes. Quisiera hacer una encuesta aquí de manera muy rápida. ¿Quién de ustedes tiene estudiantes con alguna neurodivergencia? Y nos damos cuenta aquí que son bastantes, bastantes. Muy bien, son muchas las personas. Bueno, pues tendremos que capacitarnos, ¿no? Tendremos que capacitarnos, hacerle frente a, a este sistema, ¿no? Que nos invita a la inclusión y que espero que muy pronto nos den más capacitaciones para estar mejores preparados para ellos. Muy bien, muchas gracias a las personas que respondieron, agradezco de su participación. Muy bien, 157 personas conectadas actualmente, ahorita había 162 más o menos. Muy bien, continuamos. Ahora que ya tengo yo aquí mi hoja de cálculo con mis herramientas de número de lista, de nombre, edad, CUR, matrícula, etcétera, vamos a poder realizar distintas cosas. Aquí vamos a aprender una herramienta más de Canva que la sacaron recientemente con el nombre de Octopus, que significa que en un solo diseño vas a poder aprovechar distintos formatos. ¿Alguien ya sabía esto? En la parte inferior, en lugar de agregar una nueva página directamente, vamos a poner en esta flechita agregar un tipo de página. ¿Y qué crees? Esto que ahora era una hoja de cálculo, vamos a poder integrar una presentación, vamos a poder integrar un documento, algo de redes sociales, algo de pizarrón virtual, un video, un sitio web, todo en un mismo documento. Les agradezco de sus reacciones porque eso me hace saber que el día de hoy nos llevamos ya varios aprendizajes. Entonces, esto vamos a poder agrupar aquí distintas herramientas, todo en un solo lugar. Olvídate ya de estarte cambiando entre pestañas, de abrir 20 pestañas para hacer distintos diseños con una sola temática. En este caso, lo que nosotros vamos a abrir va a ser un documento. Este documento, algunas personas me decían que no lo habían usado, otras que sí. Se veía más o menos 50-50. Y quiero avisarles a esas personas que no lo han usado que esto es una joya.
Sin lugar a dudas, Docs de Canva no le pide nada a Word, no le pide nada a Docs de Google. En este sentido, eh, este tipo de herramienta nos va a permitir no solamente agregar texto como los otros procesadores de texto, sino que además agregamos diseño. Cuando tú quieres integrar una imagen en Word, hay que ir a Google, buscar imágenes y entonces copias la que se vea menos pixeleada, que no tenga marca de agua y la pegas en tu Word, ¿no? La medio estiras y ya ves si se ve bien o si hay que seguir buscando imágenes. Aquí en este caso, Canva ya tiene todos esos recursos, tiene imágenes, tiene estilos de texto, tiene elementos, tiene todo lo que te puedas imaginar para usarlo de manera directa en estos documentos. Al igual que los otros modelos de, de documentos, aquí vamos a poder integrar un diseño ya como una plantilla, ¿no? Podemos ir aquí a buscar algún documento que te guste, dependiendo de lo que necesites realizar, ¿no? Y el texto mágico, así es, justamente en el chat nos acaban de decir el texto mágico, muchas gracias. Es indispensable usar texto mágico, es justo la herramienta que vamos a usar ahorita en unos minutos más. Aquí tenemos, miren, varios ejemplos de documentos de Canva que te van a permitir darle una presentación increíble a tus documentos. Hace como un año más o menos hice un taller sobre cómo planificar con la inteligencia artificial de Canva y usábamos justo Docs que acababa de salir. Y aquí mostrábamos el cómo nos puede dar un gran impacto visual, ¿no? Olvídate ya esas tablas horrorosas hechas en Word que no sabes ni cómo se hicieron, están todas desacomodadas, son heredadas de hace generaciones de docentes, ¿no? Que es el formato que usamos. No, hay que llegar y transformar nuestros contextos y qué mejor con un gran impacto visual. Aquí, por ejemplo, lo vamos a crear nosotros. Y además, aquí quiero estrenar otra herramienta que no había estrenado en ningún otro taller. Si nosotros damos clic aquí en este elemento de suma, además de poder integrar un diseño, que esta herramienta la usamos en el taller de Planifica con la inteligencia artificial de Canva, pero el día de hoy vamos a estrenar que es diseño desplazable. Quisiera ver aquí sus reacciones si alguien ya ha usado el diseño desplazable. No, me asombra, veo dislike. Muy bien, pues un aprendizaje más que se lleva en el día de hoy. Este diseño desplazable lo van a poder practicar. Aquí hay un espacio de práctica de cómo funciona un diseño desplazable. Me lo abre en una pestaña distinta. Me voy a pasar para allá, ya que aquí la gran mayoría nunca ha usado un diseño desplazable. Muy bien, ya cargó aquí nuestro diseño desplazable. Dice, desplázate y gana en creatividad. Prueba un diseño desplazable, inspírate y cuéntanos cómo fomentas la creatividad en el trabajo. ¿Qué significa un documento desplazable? Que cuando tú te vas moviendo, me voy a saltar ese texto, ¿no? Cuando tú te vas moviendo con el mouse, por ejemplo, ¿no? Vas dando hacia abajo, va apareciendo el texto, miren. Va apareciendo el texto, se va moviendo, van apareciendo algunos elementos. Mantén viva tu curiosidad, dice aquí, ¿no? Seguimos bajando, sigue apareciendo el texto. Esto hace que tus documentos sean muy, muy, muy dinámicos. Y veo que les está gustando estas reacciones, están increíbles. Muchas gracias por sus reacciones. Miren, esto sigue teniendo un movimiento porque yo estoy moviendo la ruedita del mouse. Sigo bajando y entonces aquí van apareciendo estas cosas. Esto es una plantilla que propone Canva que tú edites este tipo de documentos desplazables y que puedas ver qué tal funcionan. Y entonces aquí nos ponen consejos prácticos, nos ponen también algo de texto, imágenes que van a poderse ver representadas aquí, ¿no? Y ese es entonces el diseño desplazable. Si yo me voy hacia arriba,
igualmente van desapareciendo ese tipo de elementos, vuelven a aparecer, están cargados. Muy bien, así funciona entonces el diseño desplazable aquí. La verdad es que son elementos muy, muy amplios. Si nosotros nos queremos enfocar, vamos a hacer un diseño más corto. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, un diseño desplazable y nos va a mostrar también una serie de plantillas que podemos usar que ya están precargadas para su uso como diseños desplazables. Aquí vamos a tener la posibilidad de elegir entre estas cientos de plantillas, a ver cuál te convence más, sobre, digamos, la portada que llevaría nuestro informe, ¿no? Podemos elegir alguno o podemos crearlo desde cero, que también es bastante viable. Recomendarles, como siempre, que generen un logo, que generen identidad en sus grupos, ¿no? Que generen ese sentido de pertenencia. Qué fácil es crear un logo. Miren, aquí hay muchísimos ejemplos de cómo podemos cambiar el texto. Nada más le pones sexto A, le pones maestra Brenda, ¿no? Maestra Mónica, y entonces ya eso le da un sentido de pertenencia al grupo. Cuando el grupo voltea y ve ese logo pegado en el salón, por fuera del salón, que lo ve en tus planificaciones, en los eventos que se hagan, etcétera. Y entonces es un sentido de pertenencia. Es algo sencillo de hacer y que va a motivar muchísimo a tus estudiantes y a ti también, estoy seguro, ¿no? Y que te puede dar ese sentido de pertenencia, decir, ese es mi grupo, ese es mi logo, más allá de un texto escrito en el pizarrón de primero A, sino que tenga tus colores, que tenga tu identidad y sobre todo elementos gráficos que presenten impacto. Aquí en Buscar Plantillas vamos a poner la palabra informe, que van a ser las más viables desde mi punto de vista para lo que queremos crear, ¿no? Que en realidad es un informe. Podemos ir bajando para identificar alguna que nos guste. Podemos ver que hay distintos estilos y colores. También está la posibilidad en la parte superior de elegir los estilos. Y hay algo que se llama marca. Aquí está en la parte izquierda que está reservado ese para el uso de Canva en empresas, por ejemplo, y que el diseño de marca va a tener ya tus colores prediseñados, etcétera. Sin embargo, como docente también podemos hacer un diseño de marca sin esa herramienta, ¿no? Que tiene un costo o que no está precargada en nosotros como esta versión educativa. Pero podemos integrar unos colores específicos, un modelo específico de las cosas y aprovechar ese branding que generan esos colores para generar una identidad tal cual en la escuela que los otros grupos a lo mejor van a ver también y van a notar, ¿no? Van a decir, ah, ese logo yo lo conozco, es el de mi hermano, no es el de mi hermana, es en donde está allí estudiando. Muy bien, para el ejemplo entonces vamos a elegir alguno que parezca ser una portada, algo sencillo para el ejemplo, y podemos también crear uno propio. Y vamos a elegir este. Nos presenta allí un estilo de plantilla con ciertos colores. Ya se cargó en la parte de atrás. Vamos a guardar esa herramienta y aquí lo podemos editar. Tal cual podemos agregar también una segunda página. Esto le cambiamos el texto, ponemos informe del grupo de cuarto B, de la primaria tal, y ponemos también nuestro logo de grupo. Ahora, vamos a cambiarlo, vamos a eliminar todo y vamos a agregar, por ejemplo, una nueva página. Y si se fijan, se pega la página 1 con la 2, ya que al ser un diseño desplazable y poder ir generando ese scroll en donde te va a ir apareciendo cada uno de los elementos, por eso es que se pegan esos elementos. Si no, lo podemos ir creando así, en cero. ¿Cómo lo creamos? Podemos ir subiendo aquí nuestras imágenes. En este caso vamos a subir el logo de la Secretaría de Educación, por ejemplo, ¿no? Que aparezca aquí primero. Podemos también poner algunos elementos aquí. Tal vez vamos a usar el logo de Canva en lugar del logo de mi grupo. Podemos poner ahora un texto, que aquí también hay cajas de texto ya prediseñadas. Vamos a usar esta, por ejemplo. Cambiamos el texto. Informe. Le ponemos diagnóstico.
Seleccionamos todo, bajamos el número de fuente, hacemos una prueba y error, ¿no? Allí para que se vea bien. Y bueno, vamos a hacerlo así, muy, muy sencillo. 3 elementos nada más. 3 elementos nada más. Considerando el logo de la Secretaría de Educación, podemos agregar el logo de nuestra escuela, el logo de nuestro grupo y a lo mejor el título que va a facilitar este documento. Vamos a ponerle en guardar. Y quise hacerlo así de sencillo para que vean cómo va a aparecer algo que parece ser tan sencillo que ahora vemos en blanco y que vamos a ir bajando y aparece entonces el logo de la Secretaría de Educación, va a aparecer el logo de nuestro grupo y el título, ¿no? Así de sencillo se hace un diseño desplazable, así de sencillo podemos agregarlo. Esos solamente son 3 elementos que aparecen y desaparecen, pero que ya le da un impacto visual, que ya habla de innovación, que ya habla también de que quieres hacer las cosas diferentes, ¿no? Suponiendo entonces que ya tenemos eso como manera de portada, obviamente para el ejemplo es algo muy sencillo que ustedes ya podrán integrar más adelante. ¿Qué es lo que nos pide la Secretaría como primer elemento? El contexto, ¿no? Hablar de un contexto, de una lectura de la realidad. Vamos a hablar de un contexto escolar. Aquí, por ejemplo, ponemos este título, ¿no? Es un formato de título que aquí viene arriba, aplicar título, y este es un subtítulo. Vamos a poner contexto escolar y luego vamos a dar Enter. Y ahora usamos la herramienta de inteligencia artificial que ya antes mencionaban en el chat, texto mágico. Agregamos aquí en acciones rápidas y además otro truco, ¿no? Para abrir las acciones rápidas podemos poner la diagonal. Si tú pones el puntero aquí en cualquier parte del texto y luego ponemos una diagonal, se abre ese menú de texto mágico, de herramientas, ¿no? Donde está texto mágico, donde está agregar un diseño. Este diseño es estático, también funciona como portada, sin lugar a dudas. También el diseño desplazable que acabamos de usar anteriormente, título, subtítulo, cuerpo, tabla, hoja de cálculo. Aquí también ya podemos integrar una hoja de cálculo dentro de documentos, ¿no? Entonces está fascinante esto. Es como integrar un Excel dentro de un Word. En la vida, eso habría ocurrido. ¿Cómo integrar un Excel en un Word? Pues aquí es posible, ¿no? Muy bien, agregamos también aquí un divisor, salto de página, lista de comprobación con viñeta, lista numerada, columnas, para organizar la información, que fue también algo de los elementos para planificar y que es 100% mejor que agregar una tabla estática de Word. Estas columnas van a ser mucho más sencillo nuestro trabajo. Muy bien, entonces, teniendo ya eso, podemos agregar aquí también las gráficas, sin lugar a dudas, también es una buena herramienta. Vamos entonces a texto mágico. Le vamos a pedir que redacte nuestro contexto. Vamos a decirle, necesito que redactes el contexto escolar de mi escuela llamada República Mexicana, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Considera que cerca de la escuela hay unidades deportivas, hay empresas, hay comercio local y bueno, le pones allí todo lo necesario, ¿no? Le vamos a dar Enter o generar y en cuestión de segundos, como estamos acostumbrados con las inteligencias artificiales, tenemos ya un espacio del cual podemos partir. Si bien es cierto, tal vez no habla exactamente de lo que hay en tu contexto, porque yo fui muy general, ¿no? Ya veo aquí sus reacciones, excelente, qué bueno que les está gustando esto. Podemos entonces tomarlo tal cual o podemos editarlo. Aquí tenemos una herramienta que dice así, pero, es decir, me gustó lo que escribiste, pero cámbialo.
Vamos a ponerle así, pero necesito que sea más formal, ¿no? Cambiar el tono de voz a más formal. Listo, tenemos ya nuestro contexto escolar. Vamos a insertar. Si algo no nos gustó, lo podemos cambiar bastante sencillo. Miren, por ejemplo, aquí ya dupliqué. Yo ya le había puesto un título y me lo agregó nuevamente. Simplemente lo eliminamos y listo. Podemos editar todo esto tan sencillo como eliminarlo, tan sencillo como reescribirlo. Es de verdad muy fácil editarlo. Listo. Ya tenemos nuestro contexto escolar, suponiendo que ya está nuestro contexto escolar, pasamos a nuestro contexto áulico. Vamos a texto mágico nuevamente, repetimos la misma fórmula, ¿no? En ese sentido podemos hablar de redacta mi contexto áulico del grupo de cuarto B, del turno matutino, en el cual hay 40 estudiantes, 15 son mujeres y el resto son hombres. Hay 10 con una edad de 8 años. Hay 15, perdón, ahí hay 10 niños, por ejemplo, ¿no? Hay niños con una edad de 8 años. Hay 15 niñas con una edad de 9 y el resto tienen 10 años. Mitad niñas, mitad niños. Obviamente vas a ser más puntual con esos datos, ¿no? Aquí para el ejemplo quiero solamente hacer de manera muy breve qué información le podemos dar. Ya le dimos la edad, que eso es algo que ya tenemos. Ya le dimos cuántos niños, cuántas niñas. Ya le dimos qué grado, qué grupo. Podemos agregar muchísimos detalles más que estoy seguro ya habías contemplado en algo de tu evaluación, ¿no? Muy bien, podemos hablar ya entonces de lo que ya conocíamos previo a conocer al estudiante, previo a aplicar los diagnósticos. Muy bien. Y ahora tenemos aquí una pregunta y todo eso está realizando un documento de Docs. Sí, es un documento de Docs de Canva, no es un Docs de Drive, ¿no? No es un Docs de Google, es un Docs de Canva. Y como podemos observar aquí en la parte de abajo, en la página 1, seguimos teniendo ahí nuestra hoja de cálculo. En la página 2 tenemos nuestro documento. Y si ustedes quieren, podemos integrar, como antes les decía, algún otro elemento, ya sea un sitio web, sea un video, sea otra hoja de cálculo, sea un pizarrón virtual, una presentación con diapositivas, todo lo que gusten y manden, lo pueden poner aquí. También podemos ponerle clic aquí en más y podemos personalizar nuestro diseño. ¿De qué tamaño necesitas que sea el diseño, no? Muy bien, entonces este informe del diagnóstico es evidente que es más viable presentarlo en forma digital. Si se te solicita impreso, también se puede descargar, que es justo la pregunta que acaba de llegar. ¿En qué formato se descarga? Podemos darle aquí en compartir y podemos descargarlo en PDF, en PNG, JPG, todos los formatos ya conocidos en Canva y agregando estos que tal vez no conocen porque no habían usado hojas de cálculo de Canva, te lo descarga en formato de Excel, te lo puede descargar también en Word, aquí mismo lo dice, Word, Excel, te lo puede descargar en CSV, que es un formato que también se usa en los documentos hechos en Excel, hechos en hojas de cálculo y sobre todo también para una herramienta que vamos a crear a continuación. Seguimos. Tenemos ya entonces, digamos, un informe general, ¿no? Podemos ahora crear otro espacio, en agregar una nueva página, vamos a agregar, a mí me parece que es prudente
agregarlo aparte, por el momento, ¿no? A lo mejor esto lo van a crear aparte ustedes y va a ser viable que se genere aparte, que son informes individuales. Yo previamente diseñé ya un informe, digamos el esqueleto del informe, que lo suelo presentar en las juntas de cierre de trimestre, que es en donde entregamos las calificaciones, ¿no? Las boletas. Y a partir de que he entregado yo estos formatos, nadie me ha peleado nunca sobre la calificación de sus hijas e hijos. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque contiene muchos elementos que ahora mismo les voy a mostrar. Para este ejemplo, puse aquí el logo de la Secretaría de Educación, puse el logo de mi grupo, ¿no? Mi grupo del ciclo pasado, evaluación diagnóstica, tenemos nombre de estudiante, tenemos número de lista, matrícula, CUR, correo institucional, ciclo escolar, mi nombre, tenemos aquí evaluación académica, evaluación socioemocional, canal de aprendizaje, inteligencia múltiple, neurodivergencia. Estos elementos son los que vamos a poder ir creando con esa información que ya tenemos en las hojas de cálculo. Aquí vamos a hacer algo que es bastante sencillo. Quisiera preguntarles quién ha usado, bueno, en Excel y en Word se hace y se llama combinación por correspondencia. Eso que nos va a permitir hacer muchísimos documentos de manera muy rápida y sencilla. Aquí en Canva, ya vi aquí sus emojis negativos que tal vez no lo conocen. Aquí en Canva se llama crear varios o crear en lote. Esa herramienta sí lo han usado. Crear varios, crear en lote. Muy bien, ya varias personas dicen que sí, excelente. Eso nos va a ser útil, por ejemplo, em, cuando hay que crear diplomas, por ejemplo, ¿no? Ah, Marisa Torres, claro que lo has usado, lo aprendiste en mi clase. Gracias, Marisa. Muy bien, gracias por estar aquí. Ese tipo de herramienta de crear en lote te va a permitir crear muchísimos diplomas. Por ejemplo, yo he creado diplomas, pero también he creado gafetes. Algún día que mi escuela fue sede de un evento enorme de STEAM, por ejemplo, el IMATEC, en donde teníamos muchísimos estudiantes, había que crearles un diploma y había que crearles además un gafet. Entonces era un trabajo titánico. La idea principal fue, les imprimimos el gafet y lo llenamos a mano en cuanto vayan llegando. Te vas a tardar muchísimo, se te va a acabar la mano, eran más de 100 personas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerlo así, en crear varios. En crear varios fue como pudimos retomar esa información. Y aquí el día de hoy le he dado un plus a ese uso de crear varios. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro esqueleto del documento. Queremos presentar, ya tenemos el diseño, ya tenemos qué información necesitamos. Ahora necesitamos llenar esta información que anteriormente lo tenemos en hojas de cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir en la parte izquierda, vamos a ir a crear en lote, o depende el idioma que tengas, español de Latinoamérica, español de España, sale como crear en lote o crear varios. Si tú le das aquí, vas a poder obtener la información, los datos desde una hoja de cálculo de Drive, ¿no? De Google. Vas a poder también conectarla con hojas de cálculo de Canva. Aquí dice que es una herramienta nueva. Y yo voy a tomar esta de aquí, que ya antes les puse. Contexto escolar se llama. Aquí la tenemos, ya están, miren, los nombres, la CUR, matrícula, correo institucional, etcétera, etcétera. Ya está lista mi información y ahora lo vamos a aterrizar todo en un documento, vamos a darle listo y ahora vamos a conectar la información, es decir, qué información necesito que vaya en qué parte. Por ejemplo, nombre del estudiante, vincular datos y vamos a ponerle la columna de nombre. Bien. Y luego, número de lista. Vamos a vincular datos en la parte de arriba y vamos a ponerle número de lista, que es la columna. Y se van poniendo en morado de este lado izquierdo. Ahora, vamos a ponerle la matrícula.
Conectamos, vinculamos información y vamos a matrícula. Luego, correo institucional. Vamos a vincular datos, buscamos correo institucional. Ahora, su evaluación académica. Vamos a vincular datos y vamos a la columna de diagnóstico académico. Educación socioemocional, vamos allí, vamos a vincular datos y le vamos a poner aquí. Canal de aprendizaje, igualmente vinculamos y elegimos esa columna. Inteligencia múltiple, vinculamos nuevamente. Y neurodivergencia, que es el último, vinculamos datos y damos clic en neurodivergencia. Debo reconocer que mi apresurada vida docente no me dejó crear una hoja de cálculo tan nutrida de información, porque la hice rapidísimo 5 minutos antes de entrar. Entonces, aquí en socioemocional solamente me agregó un número, ChatGPT. Lo ideal sería agregar una rúbrica, ¿no? El estudiante se muestra apático ante las actividades, etcétera, etcétera. El estudiante se muestra colaborativo, emocionado, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que podemos crear en una rúbrica, que podemos estructurar y que podemos ir llenando en nuestras hojas de cálculo con copiar y pegar, o además en un formulario de Google, que es como yo suelo hacerlo. Hago mi formulario, pongo los nombres de mi grupo y además hago, por ejemplo, esto de evaluación académica. ¿Cuánto sacó? Tanto, ¿no? Evaluación emocional, tanto, en canal de aprendizaje es etcétera, etcétera. Unos que ya están como en lista, ¿no? Me tardaría mucho para explicar todo eso. Aquí estoy planteando ya que ya tenemos los datos, ya tenemos la información. Me preguntan cómo se vinculan. Para poder vincularlo, maestra, debemos agregar una caja de texto, ¿no? En este caso voy a tomar esta como ejemplo que no está vinculada todavía. Aquí yo agregué un texto y listo. Podemos ir, después ya de darle clic allí en crear varios, es la manera en la cual te va a aparecer la opción de vincular información o vincular datos. Aquí es crear en lote y miren, ya está. Ahora, si yo quisiera vincular un dato a algo que no tenga vinculado, por ejemplo, esto de evaluación diagnóstica, que es el título, ¿no? Eso no lo voy a vincular con nada, pero es para el ejemplo. Seleccionamos eso y luego aquí en la parte superior me aparece vincular datos, o también si le doy clic derecho, en la parte de abajo, vincular datos. Obviamente debe estar cargada ya nuestra información en el lado izquierdo. Si no tenemos cargada nuestra información, no nos va a aparecer esa opción de vincular datos porque no habrá con qué vincular. Nuevamente les recuerdo que vamos a poderlo vincular desde un formulario, perdón, desde una hoja de cálculo de Google, una hoja de cálculo de Canva, y que vamos a poder tener allí la información, ¿no? La agregamos y le damos continuar. Y ya me pone aquí todos los nombres y me dice genera 40 diseños. El otro día acabo de generar 217 informes de un elemento que hicimos como escuela, que fue una entrevista para recoger información de madres y padres de familia. Y entonces eso nos dio una hoja de cálculo enorme, ¿no? 217 respuestas. ¿Cómo hacer? Pues igual, vinculé así sus respuestas, ¿no? El nombre del estudiante, vinculé, por ejemplo, el resultado de la primera pregunta, que era cómo se lleva con sus hermanos. ¿Tiene hermanos? ¿No? Etcétera. Entonces fui vinculando y 217 diseños se hicieron así, como aquí, así de rápido, miren, quedaron 217 diseños. Aquí quedaron 40, que son los que tiene la hoja de cálculo. Si yo hago zoom, va a aparecer exactamente el nombre del estudiante aquí, ¿no? Disculpen el leak. Evaluación académica, aquí como solamente aparecen números, pues tenemos un 18. Evaluación emocional tenemos 1, pero ya le puso su número de lista, su matrícula, su CURP, su correo institucional, qué inteligencia múltiple tiene, neurodivergencia, si es en este caso es neurotípico, y listo. Vamos al siguiente, aquí pone dislexia, ¿no? Le pone su texto a cada uno de los elementos. Muchas gracias, maestra Gloria, por estar aquí. Agradezco de tu presencia. Estamos ya a unos minutos de finalizar.
pero ciertamente estamos grabando la sesión para poderla compartir con quienes no pudieron estar presentes el día de hoy o que se tengan que retirar. Les recuerdo que hicimos un trato, yo les doy esta capacitación, ustedes me siguen en Instagram, así que no se olviden de hacerlo. Muy bien, tenemos ya entonces los diseños en lo individual, ¿no? Y les voy a mostrar otro que espero tenerlo aquí a la mano, en donde esté los datos reales, ¿no?, que he puesto yo en mis otros grupos. Aquí tengo uno, para que vean cómo se ve con texto, porque ese solamente se ve con números. Miren, aquí tenemos el ejemplo. Aquí para este yo usé, por ejemplo, disciplina, usé actividades en el aula, tareas, lectura, cálculo mental. Aquí podemos ver el texto. El estudiante siempre conserva el orden en el aula y fuera de ella, conserva la sana convivencia con sus compañeras, compañeros, etcétera. Y tenemos ya un informe detallado del estudiante, ¿no? Este es el ejemplo. Vamos a la página 2, este ya está contestado. Y así de sencillo, en momento que vinculamos Canva con nuestra base de datos, tenemos este ejercicio. Vamos ahora, por último, a integrarlo al Docs que habíamos creado antes, ¿no?, que ya tiene su portada, que ya tiene su contexto áulico y escolar, y ahora vamos a poder integrar aquí algunos otros elementos. Por ejemplo, le damos aquí y vamos a agregar listo. Muy bien. Me voy a pasar acá a mi hoja de cálculo. Vamos a hacer entonces estas acciones de gráficas mágicas y análisis mágico. Miren esto. Aquí voy a análisis mágico. Tenemos aquí que esto tiene créditos, que significa que es gratuito, pero que tienes un límite de uso y que se va a renovar cada día o cada mes, depende la herramienta. En este caso, este análisis mágico nos va a permitir ciertas cosas. Vamos a ponerle, analiza la información. Maestra Laura, estoy en Instagram como Docencia Artificial para que me sigas allí, por favor. Considera esta información y dime cuántas personas tienen dislexia con relación a si son hombres o mujeres, por ejemplo. Ese es un ejemplo de un prompt que podemos darle, ¿no? Pero también aquí tenemos algún otro. Detectar las tendencias. Tenemos, crea una gráfica a partir de mis datos. Tenemos resumir mis datos. Tenemos buscar valores atípicos. Vamos a poner resumir mis datos. Aquí obviamente dice que es una versión beta, que está a prueba, que posiblemente tenga fallas, sobre todo si no se le solicita la indicación en inglés, ¿no? Pero es bastante bueno. Vamos a esperar aquí unos segundos. Estamos perfeccionando tus estadísticas. Y esta es nueva información que podemos integrar a nuestro informe. Tu conjunto de datos incluye un total de 40 estudiantes, un promedio general diagnóstico académico es 23.8, les fue muy mal, ¿no? El máximo era 40. Diagnóstico académico por canal de aprendizaje, podemos ver que el canal kinestésico tiene el promedio más alto, seguido por el visual y después por el auditivo. Comparación de promedio de diagnóstico académico por canal de aprendizaje. Vean cómo les fue, digamos, a los kinestésicos con relación a los visuales y a los auditivos en la puntuación del diagnóstico académico. O sea, ya está involucrando las columnas, ya no solamente está enfocándose en el diagnóstico académico, sino
cómo le fue y a lo mejor si tiene relación con lo kinestésico o lo visual o lo auditivo. Distribución de inteligencia múltiple según tipo de neurodivergencia. Otro tipo de elemento de tabla, miren, está fascinante porque ya está involucrando quiénes tienen neurodivergencia y además el cómo salió su inteligencia múltiple, que a lo mejor nos vamos a encontrar sorpresas allí, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la página 2, que es en donde tenemos nuestro docs. Vamos a ir hasta abajo, ahí donde íbamos, y vamos a integrar, por ejemplo, esta tabla. Muy bien, listo, ya tenemos aquí esa tabla. Podemos pedirle con texto mágico que haga una introducción. Bueno, voy a agregar las otras tablas de una vez, ya que estoy aquí. Le doy clic aquí. Seguimos bajando, damos 2, 3 clics más y listo. Muy bien, cerramos esto. Y eso fue de manera automática, ¿no? Pero si yo le pido, si yo le doy la indicación tal cual, lo va a analizar. Miren, aquí tenemos distribución de inteligencia múltiple destacada por tipo de neurodivergencia. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia naturalista. Hay 4 con dislexia. Hay 4 neurotípicos. Tenemos uno con TDAH y uno con trastorno espectro autista. En la inteligencia espacial tenemos a 2 con discalculia, 2 con TEA, y así nos va a poder brindar estas estadísticas de manera muy, muy rápida. No vas a tener que, imagínate cómo lo harías tú sin inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo te tardarías en hacerlo? ¿No? Bueno, vamos a poner aquí en texto mágico, crea una introducción a la siguiente tabla de neurodivergencia con inteligencia múltiple. Y listo. Ya tenemos aquí una introducción. Nos va a mostrar la posibilidad también, obviamente acomodamos, ¿no? Que no es una introducción. Nos va a mostrar ya aquí a qué se refiere, por qué tiene relación una cosa con otra. Obviamente siempre la recomendación de leer que da la inteligencia artificial antes de entregarlo. Podemos hacer también, en lugar de una introducción, una conclusión, ¿no? A partir de la tabla anterior de comparación de promedio, genera una conclusión. Ese sería un posible prompt que podemos enlazar con esto, ¿no? Así ya tenemos entonces un diagnóstico general, un diagnóstico grupal y que podemos además insertar un proyecto. En la parte izquierda tenemos esta opción de crear insertar un proyecto. Aquí tenemos en las recientes lo que creé, que fue las evaluaciones individuales. Miren, las 40. Le vamos a poner incrustar diseño para que también contemple esas evaluaciones individuales. Y en unos pocos segundos tenemos ya nuestros informes individuales agregados a nuestro diseño. Miren, abajo de nuestras tablas tenemos aquí ya el diseño. Podemos aquí darle clic para ver las otras. No es ese perfil, maestra Alejandra, no es ese perfil, es docencia artificial. Tenemos el mismo logo que el de WhatsApp. Digo, igual si quieren seguir a ese perfil también, adelante, ¿no? Sin problema, pero listo, ese es el correcto. Ese es el correcto, el que acaban de enviar. Gracias, maestra Norma. Gracias, maestra Alejandra, también por tu buena voluntad. Muchas gracias. Tenemos ya aquí el perfil en el chat. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí también los informes individuales, ¿no? Que para el ejemplo quedó muy sencillo, pero que ustedes estoy seguro lo van a nutrir de la información que ya captaron. Fue solo el ejemplo de cómo pueden ustedes realizarlo.
Y así quedaría nuestro informe, que para efectos de consulta digital es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, el poder presentarlo de forma digital, que luego es como nos lo solicitan en el consejo técnico, es la mejor forma, ¿no? Si solicita también de forma impresa, lo podemos descargar de forma individual, ¿no? Descargamos el Docs, descargamos la hoja de cálculo en PDF, que es PDF estándar, lo podemos descargar, por ejemplo, en tamaño carta, y listo. Podemos también hacer la impresión. Podemos hacer también la impresión de este modelo de, de evaluación diagnóstica individual e imprimirlas, entregarlas también a las familias. Da una pauta muy buena para dar seguimiento a lo que tú generaste, y entonces ya le dices al madre, padre de familia, tenemos ya el diagnóstico y nos arrojó este canal de aprendizaje, esta evaluación socioemocional. Por medio de inteligencia artificial también podemos solicitar actividades que refuercen ese tipo de resultados, ¿no? Y entonces no te vas a tener que tardar en diseñar las herramientas. Ya con inteligencia artificial puedes darle un avance. Aquí, nuevamente, como les comento, es solo un ejemplo de cómo pudiera verse, cómo pudiera generarse este tipo de formatos. Y les quiero preguntar, ¿a quién le gustaría un formato ya acomodado, ya listo, en Docs, en hoja de cálculo de Canva, para poder integrar su información? Muy bien, ya ve aquí muchísimas personas solicitándolo, excelente. Voy a poner allí una dinámica también en el grupo para que puedan acceder a este formato y podérselos compartir. Aquí les comparto mi pantalla con el perfil de Instagram de Docencia Artificial. Ya vi aquí a varias personas, 56 personas que están ya siguiendo este perfil. Les recuerdo que hicimos un trato al principio en donde yo les brindaba una capacitación. Si de verdad les fue de utilidad al menos una herramienta, les agradecería enormemente que sigan el perfil en Instagram y que además pudieran poner alguna historia etiquetándome a mí en lo personal o a Docencia Artificial. Muchísimas gracias por su asistencia. Les agradecería también me pusieran aquí en comentarios sus dudas o si les fue de utilidad esta información. Sobre todo, quedar pendiente de futuras capacitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Mariana, por estar aquí. Un gusto coincidir. Muchas gracias. Seguimos conectados, más de 100 personas a las 9 de la noche. Increíble esto. Docentes demostrando que sí hay gusto, que sí hay pasión, hay vocación, y que sin el conveniente premio, ¿no?, de un título de licenciatura, de maestría o de doctorado, sino que están aquí por el simple placer de aprender y enseñar. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia. Seguimos en contacto. Por medio de los grupos de docencia artificial van a poder invitar a otras personas también a integrarse al grupo y seguir en contacto para más talleres como este. Muy bien, excelente. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Doctora Cintia, qué gusto leerte. Qué gusto leerte y saber que estás aquí presente. Muchas gracias, Judith. Doctora Judith, debo decir. Muchas gracias. Muy bien, seguimos en contacto entonces por las redes sociales, los grupos de WhatsApp, y por supuesto también agradecerles a mis estudiantes de Centro Educativo Valles Virtual, a las personas que también de alguna u otra forma coincidimos ahí en CEVI, tanto asesores como estudiantes de maestría, licenciatura o doctorado. De verdad, un gusto y un placer coincidir en este tipo de talleres. Que tengan una excelente noche. Yo me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente consejo técnico escolar. Lúzcanse con estos nuevos conocimientos, generen su documento y compartan también con los compañeros y compañeras de sus escuelas este tipo de elementos para que nuestras escuelas impacten también de manera positiva a nuestros estudiantes.
Muchas gracias. Les recuerdo que sigue la grabación y que se las voy a compartir en cuanto esté lista. Muchísimas gracias. Que descansen. Muy buenas noches.